Un nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza, palabras de aliento para nuestro diario vivir, con el pastor Misraim Esquilín. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada en el 109 de la calle Palmera, allá en el pueblo de Canóvanas. Y siempre es un honor, un privilegio el poder estar a través de este púlpito radial, llegar donde tú te encuentras con 45 minutos de esperanza. Esa esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y tengo que comenzar la transmisión de este programa esta mañana dando las gracias a un amigo del alma, a un hombre que toda América hispana reconoce que es un siervo de Dios extraordinario por casi 40 años, yo creo que un poco más de 40 años. Desde 1972 nos une a él, a su esposa y a todos nosotros una amistad extraordinaria, como decimos en casa, desde los tiempos en que se peinaba con blower y utilizaba partidura en el medio de su cabello y todavía estaba tratando de enamorar a quien es su esposa por 30 años plus. Se trata del juez Jorge Lucas Escribano, el pastor Escribano, quien con mucha generosidad aceptó el llamado que se le hiciera para que pudiera ocupar este púlpito radial por los pasados programas, los últimos, los más recientes, 2 recientes programas. Y sabe una cosa, el problema lo tengo yo este día, que ahora me toca ocupar este púlpito después de que un gigante del evangelio ha estado con ustedes durante todo este tiempo. Quiera Dios tener misericordia de mí hasta bendecirme y usarme. A Jorge, a su iglesia, a la Cruzada Evangélica y Misionera allá en Caimito, y a toda su gente, gracias por ese honor no merecido. Este fin de semana es un fin de semana extraordinario en nuestra iglesia. Casa de Alabanza se llena de mucho regocijo porque no solamente estamos en medio de la experiencia de una campaña de oración y ayuno que se extiende hasta el 17 de marzo, sino que también estamos celebrando con nuestros hermanos en la República Dominicana un esfuerzo multisectorial que desde nuestra iglesia y en el Centro Bíblico Cristiano allá en la República Dominicana se está celebrando durante toda la semana. Nagua, Ciudad de Dios, durante la mitad de semana en una experiencia poderosísima donde más de 220 iglesias se dan cita en el sector para poder tener la oportunidad de evangelizar y hablar, orar y clamar. La provincia ha decretado que ese día es un día de fiesta. Hasta las 6 de la tarde no se venden bebidas alcohólicas en ningún sector de esa zona porque es tiempo de orar. El día en que todos los negocios cierran, la gente va a buscar el rostro del Señor. Luego una experiencia de clínicas multifactoriales, multisectoriales y clínicas médicas, bajo la dirección de la Fundación Ángeles de Amor que dirige el doctor Rafael Ruiz y el ministerio del doctor Luis Paz. Y luego de esa experiencia en un sector que se llama Las 500, donde más de 3,000 personas están siendo atendidas por médicos de estas 2 organizaciones, médicos que vienen de Nigeria, vienen de Venezuela, vienen de diferentes lugares, incluyendo Honduras, que ha provisto algunos médicos para esta experiencia. Entonces, este fin de semana, mañana, la experiencia de Experiencia 360. Usted escuchó bien, Experiencia 360. Lo mismo que usted vio en Barceloneta, que vio en Atillo, que vio en Arecibo, se está dando en esa zona de Nagua durante este fin de semana con la participación del doctor Luis Paz en la predicación, el ministerio del pastor René González y el ministerio 33DC. Y estamos orando porque queremos que el domingo las noticias lleguen hablando de lo extraordinario del mover de Dios. También tendremos la oportunidad de celebrar algunas cosas maravillosas que sé que muchos de nosotros hemos estado celebrando durante la semana y haciendo un llamado que desde este púlpito radial, desde hoy, estaremos extendiendo a toda la comunidad que está al alcance de este potente transmisor radial en las islas de Puerto Rico. Es un tiempo en que sí es cierto, debemos celebrar, pero es un tiempo en que debemos poner el oído en tierra y hacernos entender los unos a los otros en la fe, que esta batalla está comenzando y que hay muchas cosas que todavía nos restan por hacer. Y vamos a hacer un llamado desde este momento. Yo creo que este es un tiempo en que Puerto Rico tiene que separar de viernes a viernes, y yo le diría a usted, de viernes hasta el domingo de arriba, la oportunidad de clamar y orar, porque las próximas noticias de los próximos días no van a ser muy buenas, no van a ser muy halagüeñas. Usted y yo vamos a tener la dificultad de poder ver, y lo voy a decir con temor y temblor, que aún algunos
emblemas deportivos, personas que han sido figuras de deporte a nivel nacional de todo Estados Unidos, consideradas como iconos de no solamente de los deportes, sino también de algunos sectores de la fe, van a aparecer dándonos noticias a nosotros un poquito extrañas. Son cosas que se orquestan y cuando usted comienza a escuchar el programa de hoy se dará cuenta de que forman parte de lo que nosotros llamamos la agenda homosexual, Y usted y yo tenemos que clamar y orar porque la Biblia dice que estos días llegarían, pero la experiencia del Salmo 11 me dice que cuando estas cosas llegan, los justos tienen que regresar al fundamento. El tema bíblico del Salmo 11 dice, me están asaeteando, me están disparando por todos lados, pero si se caen los fundamentos, ¿dónde estará el justo? En cristiano, cuando estas cosas comienzan a suceder, no es cuestión de buscar cómo yo me protejo, sino dónde están mis fundamentos. Porque si yo regreso a los fundamentos, yo tengo todas las herramientas en las manos, no solamente para poder vencer la crisis, sino para poder mantenerme con el mensaje correcto y gloriosamente feliz, como decía mi abuela, gloriosamente feliz, victorioso en Cristo Jesús, sabiendo que son los fundamentos los que me mantienen corriendo, los que me mantienen de pie, son los fundamentos los que mantienen enarbolada en alto la bandera del Evangelio. Es un día en que necesito que me prestes toda tu atención, porque lo que te voy a publicar durante los próximos 42, 43 minutos posiblemente sea una medicina amarga para tragar, como decía un político de este país, pero que es importante que nosotros como cristianos, como evangélicos, podamos tener la oportunidad de manejarlo, trabajarlo y ponerlo en el lugar que tiene que ser puesto para orar con inteligencia y para hacer de manera correcta e inteligentemente todo lo que Dios nos pide que hagamos. Mantente en sintonía con nosotros porque Reflexiones de Esperanza va a continuar después de una pausa musical en la que tú vas a escuchar a un hombre llamado Coco Freeman desde Cuba, escribiendo para Puerto Rico una visión profética que Dios le dio y puesta en música como un llamado a la atención al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de Dios. Adelante en los controles. Vaya Puerto Rico, levántate y vuelve al Señor. Eres una bella isla, mojadita por el mar. Tienes una gran sonrisa, eres suave pastizal, cual trigueña de ojos verdes, a la orillita del mar. Te bendice la hermosura de tu precioso San Juan, tus montañas y arrabales que saludan al pasar, hablan de la gallardía de tu tierra sin igual. Pero veo consternado tu esperanza claudicar, la violencia le ha traído lágrimas a tu cantar. Puerto Rico, Puerto Rico, ay Puerto Rico, el Señor te está llamando para tu herida sanar. Puerto Rico, ay Puerto Rico, levántate Puerto Rico, vuelve el Señor a mirar. La inocencia del Cordero, de tu escudo nacional, y la Biblia como base de tu fe tradicional, van perdiéndose cual grito en el abismo del mal. ¿Qué pasa, mi Puerto Rico? Abre tus alas, vuelve a volar. Puerto Rico, Puerto Rico, ay Puerto Rico, el Señor te está llamando para tu herida sanar. Puerto Rico, ay Puerto Rico, levántate Puerto Rico, vuelve el Señor a mirar. Oye Puerto Rico, desde el cielo Dios espera que lo vuelvas a mirar. Sí. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. ¿Qué pasa Puerto Rico? Abre tus alas, vuelve a volar. Como quisiera mirarte, Puerto Rico de mi amor, caminando en los senderos de tu glorioso Señor. Borinquen, Puerto Rico, ay Puerto Rico, Puerto Rico,
sanar. Puerto Rico, ay Puerto Rico, levántate Puerto Rico, vuelve el Señor a mirar. Usted escuchaba la voz de Coco Freeman. Dentro de algunos días estaremos dando un poco más de información respecto a esa grabación musical. Dios le inspiró a ese hombre con esa palabra profética para nosotros cuando estuvo compartiendo con las iglesias en Puerto Rico, particularmente después de Jazz Misionero en nuestra iglesia en septiembre del año pasado. Y recientemente esa grabación nos llegó directamente de su mano, fue producida allá en Cuba por hermanos y hermanas cubanos que están orando y clamando por nosotros. Mire, la gente nos escucha con alguna frecuencia hablando de que la agenda homosexual, ¿qué es la agenda homosexual? Y de hecho hay gente que se ha reído en los medios de comunicación porque dice que nosotros exageramos cuando hablamos de la agenda homosexual, porque no hay tal cosa como una agenda homosexual. En 1981, Marshall Kirk y Hunter Madsen tiraron un libro que se llama After the Ball, detrás de la bola, si lo quiere traducir literalmente, After the Ball. Inicialmente ese libro fue publicado por estos dos autores, Kirk, igual que el de Viaje a las Estrellas, K-I-R-K, Kirk y Madsen, M-A-D-S-E-N, Madsen. Y luego ese libro se volvió a publicar en 1990. Este es un libro donde desde Harvard, que es donde estos muchachos estudian, le dicen al mundo entero qué es lo que hay que hacer para que los homosexuales y las lesbianas puedan ponerse en función. Esto que yo tengo en las manos es un libro publicado por en español por Editorial Betania, que es un brazo de Thomas Nelson. Editorial Caribe también forma parte de esto, escrito por un abogado que fue fiscal federal en el área de California y fue también dentro del proceso profesor de las escuelas de derecho en algunas universidades en el estado de California. Su PhD en jurisprudencia de la Universidad de Willamette y él enseña en Pepperdine. Este libro salió en 1993 en inglés, The Second Coming of Sodom Second Coming, y en el español en el 96, La Segunda Venida de Sodoma. La Segunda Venida de Sodoma. Libros de esta naturaleza como el de Kirk Madsen y el de Lagarde, que descubre en español y en inglés qué es lo que estos muchachos estaban tratando de hacer, alertó para esa época a gigantes como César Vázquez, Eisha Fernández, Milton Picón, y muchos nos tiramos a la calle para poder hablar acerca de estas cosas. Y saben una cosa, en muchos lugares lo que se le decía a todos estos gigantes del evangelio, que hoy nosotros tenemos que mirarlos con un respeto extraordinario, era que le estábamos dando standing a gente que no tenía standing, porque era imposible que esas cosas se pudieran poner en función. Yo les voy a leer algunas de ellas para que ustedes las puedan entender. La página 20 de ese libro dice que la Plataforma de Derechos Homosexuales de 1992, publicada por la Coalición Nacional de Organizaciones Homosexuales, dice que entre los propósitos de la coalición están los siguientes. Esto es 1992. La revocación de todas las leyes que prohíben actos homosexuales que involucran a personas que consienten. Buscar que todas esas leyes se echen al zafacón. La revocación de todas las leyes que prohíben la prostitución, sea femenina o masculina. Y usted está empezando a escuchar acerca de esto. La revocación de todas las leyes que determinan la edad de consentimiento sexual. ¿Ya usted ha visto esto en las experiencias de los códigos penales, cómo se ha ido tratando de reducir para que muchachitas de 16, 14 y quieren llevarlo hasta 12 si los dejan, ¿oyó? Puedan consentir en tener relaciones sexuales y tener la oportunidad de decidir con su cuerpo si abortan o no abortan. La revocación de todas las provisiones legislativas que restringen el sexo o el número de personas que entran en la unidad matrimonial y la extensión de beneficios legales a todas las personas que cohabitan sin importar el sexo o el número. Lo voy a leer otra vez. La revocación de todas las provisiones legislativas que restringen el sexo o el número de personas que entran en la unidad matrimonial y la extensión de beneficios legales a todas las personas que cohabitan sin importar el sexo o el número. Esto es noticia de hoy, 1992. Decretar que la custodia de niños, la adopción, los derechos de visita, la factibilidad de ser padres adoptivos o de crianza y cosas semejantes no sean negados por causa de orientación sexual o estado civil. Lo leo otra vez. Decretar que la custodia de niños, la adopción, los derechos de visita, la factibilidad de ser padres adoptivos o de crianza y cosas semejantes no sean negados por causa de orientación sexual o estado civil. Promoción y sostén de cursos de educación sexual preparados y enseñados por homosexuales y lesbianas que presenten la homosexualidad como una alternativa válida y saludable a la vida heterosexual. Si usted encuentra algún consuelo en saber que 2 décadas más tarde,
una sustancial porción de su plataforma no ha sido todavía realizada, decía Lagarde Smith para esa época, considere el éxito de otros de sus planes y lee de la revista Times. Promulgación presidencial de una orden ejecutiva que prohíba a los militares excluir por razones de su orientación sexual a personas que deseen entrar al servicio de las Fuerzas Armadas. Y prohibir también emitir licenciamientos con grados menos que honorables por la homosexualidad y elevar a la categoría de muy honorable licenciamiento a todos los que hayan sido hechos anteriormente con beneficios retroactivos. Mire, está en pantalla. Esto que yo estoy leyendo no me lo estoy inventando, está desde 1993 publicado en inglés, desde 1996 en español. A nosotros nos llamaron la atención y nos dijeron que esto venía de camino, que esto estaba en la agenda. Dentro de los 12 puntos que se consideran en la agenda de los pasos de los homosexuales, y esto no hay tiempo en 15 programas para hablarlo en detalles, pero hace falta que usted lo vea, por lo menos a vuelo de pájaro. 1. Fuerte reclamo de liberación de las restricciones sociales y demanda de independencia del orden moral. 2. Asociaciones de homosexuales con otros para obtener legitimidad. Así como usted habla de comunidades de negros, comunidades de hispanos, comunidades de evangélicos, comunidades de asiáticos, comunidades de puertorriqueños, hablar de comunidades de homosexuales. 3. Catalogar como mala gente a las personas decentes con valores familiares tradicionales. Porque la familia tradicional desaparece. 4. Promover la mentira probada de que los homosexuales constituyen el 10% de la población, para con eso tener legitimidad a través de la claridad de los números. 5. Confundir la terminología de modo que nadie comprenda la diferencia entre orientación sexual y conducta sexual, entre otros. Por ejemplo, a nosotros cuando queremos hablar de manera seria, de manera correcta, con la información, los datos respecto a la homosexualidad, lo primero que hace en la otra parte es que nos tilda de homofóbico. Es una palabra clichosa que lo que busca es parar la discusión para que no se entre a discutir de manera profunda y de manera responsable el tema. Pero la palabra homofóbico es un disparate, porque fobia significa miedo. Y homo es un ser humano o puede ser también relativo a un homosexual. ¿Y es miedo lo que le tenemos a los homosexuales? Pero se puso en boga y la gente lo repite como quien repite algo que cree que es correcto. Asimismo, no saber la diferencia entre qué es orientación sexual y qué es conducta sexual. Comprometer a la ciencia y a la medicina a buscar alguna causa genética para el comportamiento homosexual. Y se disparan cantidades de mentiras y cantidades de estudios donde lo que hay son percepciones para que luego usted crea que existe base científica para esto. El único estudio que es serio, que se tiró a la carretera diciendo que sí, que habían medido y que habían encontrado diferencias en los cerebros de los homosexuales y de las lesbianas, tuvo que ser corregido cuando fue validado fue sometido a validación por la academia, y la academia encontró que se había equivocado el manejo de las ecuaciones y que cosas que tenían que medirse habían sido calculadas. Cuando se obliga a estos científicos, y los menciono, Savic, Schwab, Linderman, a repetir sus estudios con grupos heterosexuales y grupos transexuales que han sido operados para ser convertidos en mujer, tuvieron que recoger velas. No hay diferencias en los cerebros de los homosexuales y de los hombres y de las mujeres. Hay dos tipos de cerebro. Usted tiene un cerebro de hombre o tiene un cerebro de mujer, porque así lo hizo Dios. El cerebro de los hombres pesa como 3,5 libras. El cerebro de las mujeres es un poquito más compacto y es un poco más complicado, más complejo en las operaciones que desarrolla. 7. No dejar saber a nadie lo que de todos modos sexualmente hacen los homosexuales. Hallar medios creativos para soslayar lo que la Biblia enseña acerca de la conducta homosexual. O sea, pararse en un evento y decir, yo no puedo hacerle caso a lo que dice Pablo respecto a los homosexuales porque Pablo se distancia de lo que dice Jesús y Jesús no habla de los homosexuales. Eso es una forma creativa. Cuando yo voy al texto, me doy cuenta de que Jesús habla acerca de los homosexuales. Porque Jesús dice que el matrimonio que él valida es el matrimonio que se estableció en el libro de Génesis. Deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. Entonces, si yo parto de esa premisa que es muy creativa, yo no podría decir nada acerca de la adicción a drogas porque yo no tengo en el Evangelio un texto donde Jesús está diciendo que algo en contra de los adictos a drogas o de la adicción a las drogas. O no podría decir nada acerca del bestialismo, porque en el Evangelio Jesús no aparece nada, diciendo absolutamente nada acerca de la conducta donde la gente tiene relaciones sexuales con animales. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Pero cuando yo voy a la palabra me doy cuenta que tengo que mirarla como un todo, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la tengo que mirar con herramientas críticas y herramientas correctas, pero es de tapa a tapa hasta los mapas, como ha dicho un predicador que con mucha honra nosotros hemos tenido en este púlpito radial por los pasados 2 programas. 9. Abrir la puerta de la iglesia y obtener su bendición para la expresión homosexual. 10. Acabar con todas las restricciones legales contra la sodomía y en su lugar establecer restricciones legales contra la discriminación homosexual. 11. Desmantelar la familia americana y hacer posible para los homosexuales casarse y adoptar niños. 1980, 1990. Desde entonces están estos elementos en la carretera. Y el último, perpetuar los mitos acerca del SIDA entre heterosexuales a fin de que la enfermedad llegue a ser un activo político para el movimiento homosexual. La gente piensa que porque estuvimos en el Capitolio el lunes y Dios nos dio una bendición extraordinaria, y fue Dios, es Dios, y todo el liderato evangélico y católico de este país lo dice así, es Dios, nos convocó Dios a ese lugar, que ya tenemos el toro agarrado por los cuernos. Gente, estamos comenzando. Ayer mismo había una discusión en la Cámara de Representantes sobre la revisión de la ley de crímenes de odio. Y algunos representantes de este país que estaban sentados en el piso, en el suelo de las discusiones, les tuvimos que hacer llegar algunas notas de libros como este y otros que están en la carretera en las que se les dicen a los muchachos desde 1993 que se va a buscar que las iglesias sean convictas de crímenes de odio por predicar que la conducta homosexual es un pecado. Página 22. Se va a procurar que las iglesias sean convictas de crímenes de odio por predicar en contra de la conducta homosexual. La gente nos puede decir, eso es un disparate, porque a usted los cubre la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dígaselo a los suecos que tenían una enmienda así, a los holandeses en su Constitución, y hoy si un pastor se levanta y abre la Biblia en Romanos capítulo 1, los versos del 18 en adelante, y lee esos versos, tiene o 6 meses de cárcel o 1,000 euros de multa. Eso está pasando ahora, en este instante. Yo quiero que usted entienda que detrás de esto nosotros tenemos toda una estratagema del enemigo, no solamente para poder dañar la experiencia de la familia como la que nosotros conocemos en este instante, sino trastear con la generación que se está levantando. Ayer yo hablaba con un amigo a quien yo amo y aprecio por más de 40 años y me decía, mira, hay que hacerle saber a la gente, y me enfatizó sobre esto, hay que hacerle saber a la gente que lo que 2 adultos quieren hacer en una recámara, eso es problema de ellos y es un problema que tienen que resolver delante de Dios. Pero cuando se quieren bajar de sus recámaras para llegar a las escuelas y trastear con los chamacos, así decir, trastear con los chamacos y tratar de conseguir que estos chamacos buenos, inocentes, se conviertan y se les dañen las mentes para poder aceptar conductas de este tipo, nosotros tenemos problemas. Y si usted cree que lo que yo estoy diciendo es broma, hay gente hoy asustada porque se hizo un estudio en Puerto Rico recientemente donde se encuestan 275,000 estudiantes de nuestras escuelas públicas. Y más de 120,000 de ellos dicen que han probado alcohol en todas sus modalidades en los últimos 2 años. ¿Usted sabe lo que eso significa? Si el grueso de esta población es cristiana y el grueso de la población cristiana en este país es evangélica y el 46,4% de los estudiantes en nuestras escuelas andan en esa conducta, ¿usted me va a decir que no hay niños evangélicos que han sido víctimas de ese tipo de ataques? ¿Cuál es la probabilidad? Conteste usted y dígame si vamos a abrir el corazón o no. Ahora, ¿dónde están nuestras respuestas frente a situaciones como esta? Hay algo que usted y yo no podemos olvidar. Hay cosas que se resuelven caminando hacia el Capitolio y si hay que ir 20 veces más, 20 veces vamos a ir. Y cuando los hermanos católicos se preparen para estar allí en frente al Capitolio, yo voy a estar ahí con ellos. Yo creo que hay que hacerlo y hay que hacerle saber a nuestros representantes y a nuestros senadores que esto está empezando. 2, hay que insistir en los medios de educación que nosotros vamos a estar promoviendo y proponiendo en las próximas semanas. Son modelos que duran 60 meses para educar a este país y educar las iglesias, educar el liderato, educar a los jóvenes, educar a nuestros pastores jóvenes, educar a nuestros niños respecto a lo que dice la palabra del Señor y por qué la palabra de Dios lo dice. Evidencias médicas, evidencias teológicas, evidencias psicológicas, evidencias sociológicas, para dar al traste con esta agenda del infierno. Pero mire, usted y yo tenemos que ir a orar.
Si pensábamos que las campañas y ayunos de oración se acabaron el día en que nosotros fuimos al Capitolio, usted está equivocado. Usted y yo ahora es que tenemos que empezar a cerrar filas para que hayan congresos de oración, vigilias de oración, retiros de oración, talleres de oración y unir constantemente a nuestra niñez y a nuestra juventud. Yo estoy proponiendo desde este púlpito radial que los próximos 7 días sean días de ayuno y oración en Puerto Rico. Y que las iglesias de este país a lo largo y a lo ancho, no importa cómo usted piense respecto a lo que yo le estoy diciendo, aunque sea por si acaso, métase en este programa. Saque esta semana para convocar a su iglesia en ayuno y oración, convocarse los unos a los otros, orando por nuestra niñez y orando por nuestra juventud, poniendo las manos sobre ellos para que Dios los separe para sí. Hay gente que piensa que solo se ungen los ministros y los sacerdotes. Pues mire, sí, sus hijos son sacerdotes, sus hijos son nación escogida, su nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, como dice la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos la necesidad, la obligación de poner nuestras manos sobre ellos para que Dios los cuide. Y orar para que Dios prepare a la iglesia para una serie de cosas que usted no tiene que ser profeta para ver las que se están dibujando en el camino. Cuando los pueblos se alejan de Dios, cuando los pueblos dejan de hacer lo que es correcto, cuando los pueblos pierden de vista que lo que la palabra enseña es que la nación que es bienaventurada es aquella nación cuyo Dios es Jehová el Señor, los pueblos comienzan a tener problemas particularmente con sus propios dioses. ¿Cuál ha sido el Dios nuestro ¿Cuáles han sido nuestros dioses por los pasados años, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos? El Espíritu Santo. Tanto tengo, tanto voy a gastar, tanto puedo hacer y no necesito de Dios porque yo pago mi propio pasaje. Yo tengo la oportunidad de costear mi propio camino. El Espíritu Santo se metió hasta dentro de la iglesia para sustituir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convirtió en un ídolo, donde lo más importante es el carro con el que yo llego al estacionamiento de la iglesia y el lugar donde yo hago mis compras y la casa que yo manejo y las bendiciones que Dios derrama sobre mí. Y el Espíritu Santo convirtió la gracia en una cosa barata y se metió dentro de la experiencia de que nosotros trabajáramos por salario. En español, esa palabra me gusta, déjame sembrar una semilla, déjame poner dinero en el altar porque yo estoy pactando con Dios. Eso es un disparate del diablo. Porque cuando usted paga no es gracia, es salario. Cuando usted está pactando con dinero, usted está comprando, usted no está recibiendo por gracia. Lo que usted y yo tenemos que hacer es aprovechar la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros y decirle a Dios, como decía el publicano, sé propicio a mí, pecador, que no merezco estar delante de tu presencia. 2, ese Dios que es el Espíritu Santo está acompañado de una cosa que nosotros llamamos autosuficiencia. Y en la autosuficiencia que se ve a nivel gubernamental y se ve a nivel de muchos sectores del país, la gente empezó a caminar como amigos de Dios, al lado de Dios y a veces dejando atrás a Dios. ¿Sabe lo que Dios ha hecho con el Espíritu Santo y la autosuficiencia en Estados Unidos y en este país? Ya se ven los asomos en la carretera, ya se ven los asomos en el horizonte. Nosotros llegamos al fiscal cliff. Nosotros llegamos a un momento en que estamos bien cerquita de no poder sostener económicamente nuestra forma de gobierno. Y si estamos pensando que en el norte nuestros hermanos y conciudadanos norteamericanos no pueden tirar la toalla al respecto, yo tengo malas noticias para usted. Yo no soy un profeta terrorista, pero yo leo el Times, yo leo el Washington Post, yo leo el New York Times, yo miro las noticias de Fox y miro también las noticias de CNN. Nosotros tenemos una crisis y tenemos la necesidad de prepararnos para ella en el tiempo que nos queda. Una llamada a la atención. Si yo estuviese en sus zapatos por los próximos 4 o 5 meses, limitaría los gastos superfluos de su hogar. Le voy a dar algún detalle. Todos esos días de comidas en los comibetes, de almuerzos y desayunos en los lugares de comida rápida, limítelos o cancélelos. Los 5 o 7 dólares diarios, los 9, los 10 dólares diarios que usted gasta en esos lugares, les van a hacer falta. Les va a hacer falta. Asegúrese de que usted puede programar la transportación de su casa. Economice en gasolina, economice en combustible. Asegúrese de que usted limita sus viajes a los centros comerciales. No abarrote los centros comerciales para estar comprando cosas que usted no necesita. Porque dentro de 90 a 120 días usted se va a acordar de estas palabras.
Lo voy a repetir otra vez. Esto no es una palabra profética. Esto no es el Espíritu Santo de Dios diciéndome, habla en lenguas y profetiza. Este es el Señor diciendo, lee las señales de los tiempos. Lee lo que está soplando desde el norte y desde el sur. Y alerta al pueblo de que es tiempo de economizar, de guardar. No se trata únicamente de que a usted le van a subir la luz, el agua, el teléfono, los peajes, el seguro compulsorio. Es que nosotros estamos de cara a recortes significativos y nosotros no tenemos nuestra confianza puesta en Dios Todopoderoso y sí en nuestra autosuficiencia y sí en el Espíritu Santo. Y los que no oyen esta voz van a tener problemas muy serios para poder operar en los meses de mayo, junio y julio en este país. Es interesante que detrás de esto la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios que va a permitir que esto suceda? Yo le voy a decir dónde está Dios. Dios está donde usted y yo lo dejamos. Nosotros decidimos sacar a Dios de la noticia de Puerto Rico. Yo veo, y lo voy a decir con todo respeto, un desfase entre lo que está sucediendo en el pueblo y lo que la gente que hemos elegido, que hemos puesto en posiciones de gobierno, está haciendo a favor o a favor de sus propias agendas. Mire, hay que venir al país. Y este es el llamado que yo le hago al señor gobernador con mucho respeto y le hago a los líderes de gobierno de todos los sectores. Este es el llamado que yo le hago a los líderes de la minoría también. Vengan con una sola voz delante del país. Díganle al país dónde es que estamos parados. Explíquenle al país qué es lo que está sucediendo y dibujen cuáles son las alternativas difíciles con las que nosotros tenemos que trabajar. El tiempo del discurso político se les acabó hace tiempo. Y hagamos nuestras las palabras que hermanos dominicanos en Nagua han hecho. Echaron a un lado todos esos dispositivos de que si separación de iglesia y Estado, estamos de cara a una crisis mayor, vamos a llamar al pueblo a orar. Usted me ha escuchado desde este púlpito radial esgrimir un documento que escribiera el presidente Lincoln en 1863. Yo estoy llamando, decía Lincoln, a toda la nación a un día de ayuno y oración. Porque somos nosotros los responsables de esta crisis, decía él, y solo Dios nos puede ayudar en medio de ella. Vamos a reclamar que el corazón de este pueblo regrese a sus fundamentos. Después de todo, no es algo extraño ni nuevo lo que estamos viviendo y lo que estamos necesitando. Hace poco, en estas últimas horas, por ser un poco más preciso, se tira a la carretera una decisión que ha creado mucho revuelo en Puerto Rico respecto a cómo el Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una sentencia respecto a un caso de dos mujeres que quieren tener el derecho de adoptar a una mujer que una de ellas concibió y parió. Es interesante porque si bien es cierto, esto es una sentencia, como han dicho algunos juristas, no es para establecer jurisprudencia y sí para poder hacer saber al pueblo dentro de las divisiones que pudieron darse dentro del más alto foro tribunal de este país, cómo vieron las cosas. El tribunal ha sido específico y a mí me parece que a favor o en contra de la posición usted puede estar, que ellos han asumido. Lo que están diciendo en derecho es correctísimo, es muy cierto. Como están orquestadas las leyes en Puerto Rico, ese tribunal no podía tomar otra decisión. A mí me llamó la atención algo más, que dentro de los votos de conformidad que se presentan, hay un voto que presenta el juez Eric Valdemar Cortov Caraballo. Y es criticado por algunos medios de comunicación porque cita la palabra de Dios como parte de sus argumentos. Y se le llama la atención por algunos periodistas haciendo este señalamiento, que él no está allí para citar la palabra de Dios. Quien hace ese tipo de señalamiento no leyó su voto de conformidad. Porque el voto de conformidad del juez Cortov Caraballo, cita jueces de hace 20, 30, hace 10, hace 15 años. Gente, jueces nombrados por el otro partido mayoritario, donde citan la palabra de Dios en medio de sus decisiones. Y la pregunta que hacemos es, si es un juez que es nombrado por una administración, ¿puede citar la palabra del Señor porque no es evangélico, porque no responde a las tradiciones religiosas que responde el juez Cortov Caraballo? Y si es un juez evangélico con tradición evangélica y tradición cristiana aprobada, ¿no puede citar la palabra del Señor? ¿O es que estamos hablando por dos lados con la misma boca?
Estoy haciendo esta denuncia y haciendo esta presentación porque yo quiero que el pueblo cristiano que me escucha, los evangélicos y los católicos que me privilegian y me honran con su sintonía, nosotros no podemos depender que los medios de comunicación masivas de este país nos den a nosotros el lugar y la visión imparcial necesaria para que estos temas se discutan. Este libro dice que los medios de comunicación serían tomados por los cuerpos homosexuales, así como las agencias de mercadeo y así como los lugares donde se toman decisiones financieras para los medios de comunicación. Nosotros no podemos depender de que nos puedan mirar con imparcialidad, pero tenemos unas rodillas que debemos y podemos poner delante de la presencia del Señor, levantando el corazón y hacerle saber a Dios que aquí hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal y que sabe clamar al Todopoderoso y que sigue clamando hasta que Dios nos escuche. Termino con esto. El lunes pasado fue un día histórico en este país. Fue un día histórico no solamente para Puerto Rico, sino para toda la América hispana. De muchos lugares del mundo recibimos comunicaciones de gente que nos estaba escuchando y viendo no solamente a través de las cadenas internacionales de televisión, particularmente las cristianas que emite desde Puerto Rico su señal para el mundo entero, sino a través de internet. Las palabras de felicitación de obispos y de presidentes conciliares y de líderes políticos de muchos países nos hicieron esperar. El deseo vehemente de que en muchos de sus países también se pudieran desarrollar actividades de esta naturaleza ha estado germinando con fuerza desde el lunes. Pero lo que nosotros tuvimos el lunes en la noche, el lunes en el día, además de una visitación de Dios, fue un reclamo de Dios al corazón del pueblo. Alguien me decía en las escalinatas nortes del Capitolio, yo creo que Dios está escuchando hoy la oración de este pueblo como nunca antes lo ha hecho. Y le decía, estás en lo cierto. Porque el clamor que se debe levantar, el clamor, el zaak, que aparece en muchos lugares de la Biblia, particularmente en los Salmos, que es el clamor comunitario, el clamor que Dios escucha cuando Israel está en Egipto, el clamor que Dios escucha en los tiempos de los jueces, el clamor que Dios escucha de un pueblo que sabe que lo ha hecho mal y que ha venido delante de Dios pidiendo misericordia, es un clamor que nunca pasa desapercibido. Decía el Señor a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, yo he escuchado el zaak, el clamor de mi pueblo que está en medio de esa crisis. Decía el salmista en el Salmo 22, a ti clamaron nuestros padres y fueron librados. Levantaron como pueblo sus corazones a una sola voz y tú respondiste. La tradición bíblica me dice que cuando nosotros levantamos y unimos nuestras voces para levantar clamor como lo hicimos ese día, el Dios del cielo tiene un compromiso preferencial para abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros misericordia. Mi llamado, de todos los sectores del país tenemos que ponernos de acuerdo para que aunque no estemos al mismo tiempo en un solo lugar, Dios esté escuchando que ese clamor sigue subiendo, sigue levantándose. Cuando estas cosas suceden, Dios establece un gosén. Dios establece luz en medio de las tinieblas. Dios establece una cobertura en medio de las plagas de Egipto. Dios establece un patrón extraordinario en el que su gracia hace sentir que los milagros, los prodigios de provisión, de liberación, de consuelo y de salvación se hacen palpables como nunca antes en la vida. Y es mi oración en esta hora, que tú y yo lo entendamos, lo asimilemos así y continuemos clamando como comenzamos a clamar el lunes y que no dejemos de clamar así hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Al final del camino, la historia será una sola. Solo su gracia nos ha sostenido. Solo su gracia nos ha traído hasta aquí. Solo su gracia nos prepara y abre el camino para que nosotros podamos llegar hasta el fin. Reflexiones de esperanza continúan. Nosotros te damos gracias porque ninguna de las noticias de estos últimos días te ha sorprendido.
¿qué cosa puede sorprenderte? ¿Qué habrá de suceder o qué habrá en el horizonte que ya no conozcas de antemano? Y has preparado provisión para aquellos que buscan tu rostro. Provisión en el centro de tu divina y santa voluntad, en el mismo medio de tu gracia. Por eso nosotros creemos que estar en Cristo nos da a nosotros una seguridad extraordinaria, porque nos cubre esa sangre preciosa con la que aún tu justicia nos mira. En esta hora, Dios, presentamos un pueblo que está aturdido, ansioso, preocupado, porque no estaba preparado para leer las señales que en el horizonte se están dibujando. Gracias, Dios, porque estás abriéndole los ojos del entendimiento y hacerle saber a cada uno de tus hijos y tus hijas que este no es el tiempo ni de correr, ni de brincar, ni de huir. Este es el tiempo de agarrarse de tu gracia, de esa gracia que nos ha sostenido. Porque al final del camino tú turbas y cancelas las estratagemas del enemigo, tú confundes todas las amenazas y todas las disquisiciones que el enemigo quiere poner en el camino para hacer pedazos a tu pueblo y a tu palabra. Y haces brillar la luz del mundo que es Cristo Jesús. Pero sobre todas las cosas proteges a los tuyos en medio de esta andanada de ataques satánicos, porque tú lo has prometido así. Dios, en esta hora abre los ojos de muchos, Dios, que están lejos, muchos que estuvieron cerca y se han alejado, y muchos, Señor, que no han dado este paso para aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y hazle saber que ningún tiempo ha sido mejor que este para arreglar sus vidas con Cristo, para arreglar sus vidas contigo, para aceptar, aleluya, que solo en ti hay salvación y solo en ti hay vida eterna. Te pedimos, Dios, que mientras la palabra es grabada por tu Espíritu Santo en los corazones de aquellos que nos escuchan, también esa palabra pueda provocar espacios de fe y de confianza para que haya sanidad, haya libertad, haya consuelo, haya provisión, hayan señales y milagros desatándose a lo largo y a lo ancho de este país. Te pedimos todas estas cosas con acción de gracias, no por mérito alguno que nosotros podamos tener, sino en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, también en el cual te damos honor y gloria a ti, ahora y por siempre. Amén, amén y amén. AMEC Casa de Alabanza presentó Reflexiones de Esperanza, palabras de aliento para nuestro diario vivir, con el pastor Misraim Esquilín.